Continuamos con el diseño de circuitos secuenciales. Repasemos un poquito la definición, cuál va a ser la metodología en este curso para diseñar circuitos secuenciales y una serie de ejemplos. Recordando, un circuito secuencial es aquel, a diferencia de un circuito combinatorio, que las salidas solo dependen del valor de las entradas. En el circuito secuencial, la salida depende de la entrada actual y de las entradas anteriores. O sea que este circuito tiene la capacidad o tiene la particularidad de que recuerda el estado del, del sistema. Un ejemplo de esto son los flip-flops que acabamos de ver hace unas clases. Los flip-flops tenían la particularidad de que nos permitían almacenar un, un bit, un valor. De manera general, los circuitos secuenciales se representan con dos funciones. I y E'. La función I la función I es igual a es el valor de salida. ¿Cómo se calcula ese valor de salida? Bueno, se toma un estado X y un símbolo de entrada. La función E' toma esa... De manera general, los circuitos secuenciales se definen con estas funciones. Digamos, tenemos una entrada X que ingresa a la función G, a la función H, la salida I, que es a partir de un estado y una entrada, y la función H, que es a partir de un estado que estaba, o sea, el estado en el que estaba el, el circuito y esa entrada. ¿Qué me genera un estado, el E, y una entrada en H? El siguiente estado. Ese siguiente estado se almacena en una memoria que es la que el circuito recuerda. Recordemos la particularidad de recordar un estado, ¿no? El estado anterior. De esta manera, a la hora de obtener un nuevo valor de salida, en la siguiente entrada, ya en esta memoria tenemos almacenado el estado actual en donde se encontraba el sistema. Veamos la metodología del curso para diseñar circuitos secuenciales. Como primer paso, son una serie de pasos, vamos a verlo en detalle. El primer paso es modelar el sistema que queremos implementar, especificando un autómata finito determinista. Vamos a usar en el curso las máquinas de Mille, que son autómatas finito deterministas con salidas. Una vez que tenemos el autómata definido, ese autómata lo podemos especificar
con una tabla de con una tabla o de manera gráfica con diagramas de estados, tenemos que deducir la tabla de estados. ¿Qué es la tabla de estados? Es cuántos estados tengo en mi modelo, en mi sistema. Para cada uno de esos estados yo los voy a tener que identificar de manera unívoca. Entonces necesitamos determinar la cantidad de bits y la codificación que vamos a estar utilizando para dos cosas: las entradas y las salidas. Puede ser que nuestro sistema que estemos implementando que no tenga entrada o que no genere una salida. O sea, que puede ser que este paso, hay algún paso lo pueda obviar. Pero vamos a agregar la metodología genérica, y cada caso, bueno, aplicará a cada uno de los pasos. Pero de manera general, en el diseño, todos estos pasos deberíamos de realizar para construir nuestro circuito secuencial. Luego, una vez que sabemos la cantidad de bits que necesitamos para representar a las entradas y las salidas, tenemos que determinar el número de flip-flop necesario para codificar todos los estados. Y determinar para cada uno de los estados la codificación. ¿Cómo vamos a codificarlos? Recordemos que cada flip-flop almacena un bit. O sea, si yo tengo 4 estados, puedo con 2 bits yo puedo identificar a cada uno de esos estados. Luego, incorporar esa codificación que construimos para los estados, para las entradas y las salidas, a la tabla de estados que habíamos creado en un principio, y de esa manera vamos a crearnos la tabla de transiciones y salidas. Continuamos por seleccionar el tipo de flip-flop que vamos a estar utilizando. Es importante porque en función al flip-flop que tengamos que utilizar o que usemos en nuestro circuito, es la ecuación característica que tenemos que utilizar. De esta manera, a través de la ecuación característica, vamos a estar creando las tablas de verdad. Porque hasta este momento, cuando generamos la tabla de transiciones y salidas, no estamos trabajando con tablas de verdad. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tiempos en esa tabla. Tenemos el tiempo actual y el tiempo siguiente. Entonces, para estar trabajando siempre en el mismo instante de tiempo, tenemos que utilizar la ecuación característica y convertir la tabla de transiciones y salidas a tablas de verdad, en donde vamos a poder implementar funciones lógicas. Luego debemos minimizar las expresiones lógicas que obtuvimos. Cada una de esas funciones lógicas que obtuvimos en la tabla de verdad la minimizamos utilizando algún mecanismo de reducción. En nuestro caso usamos mapas de Carnot. Y por último, construimos el circuito en función de los flip-flops que utilizamos y las compuertas básicas AND, OR y NOT. Veamos un ejemplo. Construimos un contador binario módulo 4. O sea, es un contador que no va a tener entradas, sino que da igual el valor de entrada que tenga. En cada ciclo de reloj se va a incrementar el valor de ese contador. Comienza en 0, 1, 2, 3, luego vuelve a 0, 1, 2 y 3. Es un contador binario módulo 4, que lo único que hace es eso.
Veamos cada uno de los pasos a implementar utilizando la metodología de diseño. El primer paso es especificar el autómata finito determinista. Vamos a dibujar un diagrama de estados. Entonces, este contador lo que va a hacer es, va a tener cada uno de los estados del, bueno, en función, va a identificar cada uno de los estados el valor que se está representando. Entonces, para eso comencemos con el estado inicial. Nuestro contador va a iniciar en este estado que le vamos a llamar E0 y lo especificamos como el estado inicial. Cuando ingrese, cuando llegue cualquiera sea la entrada, nos va a ocasionar, o sea, cualquiera sea el símbolo de entrada, como no lo vamos a considerar el símbolo, nos va a ocasionar de que se cambie a otro estado. Entonces, para eso lo que hacemos es, sin importar el estado la entrada que ingrese, va a ocurrir una transición entre el estado inicial, que es el E0, al estado que lo vamos a llamar E1. Como no importa la entrada, le vamos a agregar el valor X. Puede ser una entrada binaria, puede ser una letra, lo que sea. Lo que a nosotros nos interesa es implementar este contador binario módulo 4. O sea, la salida va a ser de 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Y así en toda su vida. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Sin importar la entrada, nos vamos a mover al siguiente estado que se llama E1. ¿Cuál va a ser la salida? Bueno, le vamos a numerar el valor 0. La primera salida va a ser 0. Después, cuando esté en E1, en la siguiente entrada, que puede valer cualquier cosa, nos vamos a trasladar al siguiente estado, que lo vamos a definir como E2. Sin importar la entrada, nos vamos a trasladar a E2 y la salida va a ser 1. Entonces tenemos, la salida van a ser, hasta este momento, sin importar la entrada, 0, 1, ahora estoy en el estado de 2 y ahora con el mismo razonamiento. Me voy a un estado que lo voy a llamar E3, sin importar la entrada, me voy a ese estado. Y la salida va a ser 2. Entonces hasta este momento tenemos 0, 1, 2 y nos falta la última salida que es el 3. Entonces cuando estemos en E3, como nuestro contador va a volver al estado inicial, o sea, va a mostrar 0, 1, 2, 3 y después de vuelta 0, 1, 2, 3, siempre siguiendo ese orden, esa secuencia de salida, lo que vamos a hacer es vamos a volver a nuestro estado inicial con cualquier valor de la entrada, la salida ahora va a ser 3. Entonces nos creamos nuestro diagrama de estados bastante sencillo que representa el comportamiento que va a tener nuestro sistema, ¿no? nuestro circuito. El siguiente paso de la metodología es deducir la tabla de estados. Esta tabla de estados la deducimos con el diagrama de estados. Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es crearnos una tabla que va a tener el estado, el siguiente estado, el que se va a procesar,
y los valores de entrada. Como los valores de entrada no tenemos, esa columna la obviamos y agregamos en su lugar la salida. Entonces tenemos como en la primera columna el estado en el instante n de tiempo, como siguiente columna el siguiente estado en el siguiente instante de tiempo en n más 1 y la salida S. Entonces acá lo que tenemos que hacer es traducir lo que especificamos en el diagrama de estados. En el estado E0, cuando estoy en el estado de 0, me voy en el siguiente instante de tiempo al estado E1. ¿Cuál va a ser la salida? El símbolo 0. Cuando estoy en E1, el siguiente estado va a ser E2. ¿Y cuál va a ser la salida? 1. Cuando estoy en E2, el siguiente estado va a ser E3. ¿Y cuál va a ser la salida? 2. Y cuando estoy en E3, el siguiente estado va a ser E0 y la salida va a ser 3. Entonces, de esta manera se reinicia el ciclo, ¿no? Se reinicia el contador y vuelve a emitir 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Una vez que tenemos la tabla de transiciones y estados, que es esta, lo que tenemos que buscar en el siguiente paso es especificar una codificación para cada uno de los estados. ¿Qué significa eso? Como tengo dos estados, ¿no? Vamos a hacer esa codificación la vamos a hacer así. Estados, estado y codificación. ¿Cuál va a ser la codificación? Bueno, eso lo elige cada uno. En mi caso, lo que voy a hacer es que el estado es 0. ¿Cuántos bits necesito para codificar estos 4 estados? 2 bits. Entonces, en mi caso lo que voy a hacer es voy a codificar cada estado con 2 bits. Así los puedo codificar a todos. En el primero, en E0 lo voy a representar o lo voy a codificar con el valor, con la secuencia binaria 00. L1 con la secuencia binaria 01. L2 con la secuencia binaria 10. Acá cualquiera podría utilizar otra codificación, ¿no? Yo estoy usando esta, que es la que yo en este momento estoy determinando. E3 lo codifico con el valor 1. Entonces, de esta manera ya tenemos codificado cada uno de los estados. Cada bit de codificación, ¿cuántos flip-flop necesito para poder almacenar la codificación de todos estos estados? Bueno, como sabemos, cada flip-flop almacena un bit. Y como necesito almacenar dos bits, necesito 2 flip-flop. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a utilizando esta codificación, vamos a agregarlo a la tabla de transiciones y estados. ¿Cómo quedaría ahora la tabla de transiciones y estados? Antes de que me olvide, nos está faltando también codificar la salida, si ya agregamos todas las codificaciones. Entonces, para eso es salida y la codificación. Entonces, en este caso, la salida va a ser el símbolo 0, 1, 2 y 3. Y la codificación también. ¿Cuántos bits necesito para codificar a todas
a las salidas, como son 4 los símbolos, necesito 2 bits. El primero lo voy a codificar con 0, 0, el segundo con 0, 1 y el 2 lo voy a codificar con 1, 0 y el 3 con 1, 1. Ahora sí, vamos a convertir esta tabla con estos datos que acabamos de especificar, que son las codificaciones para los estados y las salidas. ¿Cómo nos quedaría la tabla? Nos quedaría de esta forma. Nos va a quedar una tabla en este estilo. ¿Qué vamos a obtener? El estado EN va a estar almacenado en estos dos flip-flop que acabamos de mencionar. Entonces, el estado nos quedaría. El primer flip-flop lo vamos a especificar con EQ1. ¿Qué es EQ1? La codificación. Recuerden que estos dos bits se están representando en dos flip-flop. Nosotros vamos a utilizar un flip-flop, va a almacenar el primer bit, el bit más significativo, que lo voy a llamar Q1, y el siguiente bit lo voy a llamar Q0. Entonces, en el estado Q1 y EQ0, que son en el instante de tiempo n, estos estados están especificados en el instante de tiempo en Qn, o en n también, el mismo. Van a tener, estas dos primeras columnas van a tener la codificación E0, ¿cuál es? 0, 0. 0 acá, 0 acá. La siguiente codificación, ¿cuál va a ser? E1, que es 0, 1. La siguiente codificación, que es E2, que es 1, 0. Y la siguiente codificación, que es 3, que es 1, 1. Las siguientes dos columnas, o sea, el siguiente estado el que me está especificando esta tabla de transiciones, es en el instante de tiempo Qn más 1. Estas dos columnas son especificando el siguiente estado, que es en el instante de tiempo n más 1. Entonces acá lo que va a ocurrir es que cuando en el instante de tiempo n esté en este estado, en el siguiente instante de tiempo en n más 1 voy a estar en este otro estado. ¿Cuál es la codificación de este otro estado? Bueno, me fijo en la tabla que acabo de construir, y E1 va a tener la codificación 01, 0, 1. El siguiente es E2, va a tener la codificación 1, 0. El siguiente es E3, que va a tener la codificación 1, 1. Y el siguiente es cuando esté en E3, cuando esté en este estado, en el siguiente instante de tiempo tengo que estar en E0. ¿Cuál es la representación de 0? 0, 0. Entonces esto es en EN más 1. En EN más 1. Entonces acá estoy en Q1 y en Q0. ¿Y qué le sigue? La codificación de la salida. La codificación de la salida lo vamos a especificar en las funciones de salida S1, en los bits S1 y S0. Entonces acá vamos a especificar en ese va a ser el bit S1 y S0. Bien, agregamos a la tabla la codificación de las salidas. Acá sería en 0, la codificación es 0, 0.
En 1 la codificación es 0, 1. En 2 la codificación es 1, 0. Y en 3 la codificación es 1, 1. En este momento construimos la tabla de transición y estados. Hasta este momento esta tabla no es una tabla de verdad. ¿Por qué? Porque tenemos dos instantes de tiempos diferentes. Recordemos que las tablas de verdad son discretas y están en el mismo instante de tiempo. Entonces, en el siguiente paso es convertir la tabla de transiciones y salidas, que es la que vamos a construir, a tablas de verdad. Para eso necesitamos obtener que dijimos que íbamos a utilizar dos flip-flop para guardar los estados, pero nunca especificamos cuál van a ser los qué tipo de flip-flop voy a estar utilizando. Entonces, para eso lo que tenemos que convertir es esa tabla vamos a dejar solamente la tabla de transición y estados a una tabla de verdad. Recuerden que una vez que tengo la tabla de verdad, el siguiente paso es reducir la expresión, reducir a través de mapas de Carnot para encontrar la expresión reducida y ahí construir el circuito lógico. Entonces vamos a convertir esta tabla de transición y estados a una tabla de verdad. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que especificar qué tipo de flip-flop vamos a utilizar. Supongamos que el flip-flop que vamos a estar utilizando van a ser flip-flop del tipo D. Estos flip-flop del tipo D, todos los flip-flop tenían una ecuación característica. En el caso del flip-flop del tipo D, nos decía que en el siguiente instante de tiempo, en Qn más 1, el valor que ibas a tener asignado iba a ser el que tenía en la entrada de n. ¿Qué significaba eso? Que la entrada que estaba en la entrada del el valor presentado en la entrada del flip-flop se iba a copiar a la salida en el siguiente instante de tiempo. Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es mirar la tabla y ver qué valor le tengo que presentar. O sea, en esta tabla tenemos el instante de tiempo n y el instante de tiempo n más 1, ¿no? Entonces, tenemos que nivelar todo al mismo instante de tiempo. Entonces, en este tipo de flip-flop, como la ecuación característica es que la entrada que está presentada en el instante n de tiempo se copia a la salida Qn más 1, lo que podemos hacer acá es un cambio de variable en la columna 2 y 3 y decir que vamos a copiar la tabla, vamos a copiar esta tabla y decir que vamos a acá. Para que estas dos columnas estén en el instante n de tiempo, tengo que cambiar y en el instante, en cada uno de los flip-flop, recuerden que esto era el flip-flop del tipo D, tenía la entrada D y tenía la salida Q. Q negado y la entrada de reloj. Entonces, el valor que se presenta en esta entrada se copia a la salida. Entonces, si yo quiero que este valor se copie a la salida del flip-flop, en ese mismo flip-flop, en D le tengo que enviar esa misma entrada, por esta relación de equivalencia que hay en la ecuación característica. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta columna, para que esté en el instante n de tiempo, al flip-flop
recuerden que almacenamos el flip-flop en dos flip-flop, el que almacena el bit Q1 y el Q0. En el Q1 le tengo que presentar en la entrada D el valor que quiero que obtenga en la salida Q. Entonces, vamos a tener dos flip-flop, ¿no? Es el primero y el segundo. Esto va a ser D, este va a ser CLK. Y acá vamos a tener el Q y el Q negado. Estos van a ser los dos flip-flop que vamos a utilizar para guardar el estado de los estados, para guardar el estado actual. Entonces, lo que tenemos que hacer es, podemos definir que este flip-flop le podemos dar un número. Este va a ser el 1 y este va a ser el flip-flop 0. Y para obtener, y esto va a ser también el Q1 y este va a ser el Q0. Entonces, para poder obtener en el instante n de tiempo el valor que yo quería en Q1 0, le tengo que presentar en D ese valor. Entonces, acá me quedaría, en vez de la salida Q1 y Q0, me quedaría D0, perdón, D1 y D0. Entonces, en este momento, ahora sí estamos trabajando, tanto estas columnas como estas están en el mismo instante de tiempo. Entonces, esta tabla es la tabla de verdad. Esta sí sería la tabla de verdad. ¿Por qué? Porque utilizamos la ecuación característica para hacer los cambios de variable y adecuar al mismo instante de tiempo. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos la tabla de verdad y lo que nos resta es minimizar cada una de estas funciones y aplicar Carnot. Bien, entonces para eso vamos a hacer acá rápidamente el minimizar. Vamos a tener dos entradas que son EQ1 y EQ0. Bien, entonces acá también ya estamos trabajando en el mismo instante de tiempo. Nos quedaría Q1, Q0, D1, D0 y las S1 y S0 que son las salidas. Entonces para eso tenemos que hacer las entradas. ¿Cuáles van a ser? Estas dos, Q1 y Q0. Hacemos Q1 y Q0. Entonces esto nos quedaría 0, 1 para Q1 y 0 y 1 para Q0. Entonces vamos a hacer la primera, la función D1. ¿Cómo quedaría? D1 sería igual a cuando Q1 vale 0 y Q0 vale 1. Acá, cuando Q1 vale 1, no. Cuando Q1 vale 1 y Q0 vale 1. Acá. Bien, entonces ahora no podemos agrupar, por lo que nos quedaría este 1 sería el producto canónico asociado a Q1 negado
por Q0 más, en esta agrupación nos queda Q1 por Q0 negado. La siguiente función va a ser D0 y vamos a hacer lo mismo. Vamos a reducir por Carnot D0, que sería cuando Q1 y Q0 valen 0, acá Q1 vale 1 y Q0 vale 0, acá sí podemos agrupar estos dos y nos quedaría solamente Q0 negado. Bien, continuamos y nos queda la siguiente, que sería la siguiente función es S1, que es sería cuando Q1 vale 1 esta columna y Q0 vale 0 acá, y cuando ambos valen 1, por lo que la agrupación acá sería Q1. Bien, y nos quedaría la función S0. Bien, en S0 nos quedaría en Q1 vale 0 en la primera columna y Q0 vale 1 acá, y cuando todo vale 1 acá. Agrupamos y nos queda Q0. Bien. Ya tenemos toda la información necesaria para construir el circuito. ¿Cómo nos quedaría el circuito ahora? Vamos a usar estos flip-flop que ya construimos. Recuerden que el circuito va a ser un circuito que va a contener los flip-flop que nosotros vamos a utilizar, más un circuito lógico que es el que va a actuar como selección de estados en función del estado actual y de las entradas. Entonces, vamos a seleccionar. Bien, nos quedaría así el circuito. Vamos a comenzar a diseñarlo. Tenemos los flip-flop y lo que tenemos es que a la entrada D1, o sea esta, le va a llegar la salida de un OR entre dos AND, que son estos. Vamos a construirlo primero. El primer AND es un AND entre Q0 está acá, y Q1 negado. Q1 negado está acá. El siguiente AND va a ser entre Q1, que lo tengo acá, y Q0 negado. Q0 negado lo obtengo acá.
la salida de ambos AND ingresa a un OR que está por acá. Y la salida de ese OR ingresa a D1. En D0 lo que ingresa va a ser Q0 negado. O sea que en D0 ingresa Q0 negado, que está acá. Lo tengo acá, en este riel. La salida S1 es igual a la salida Q1, por lo que S1 va a estar acá, se va a conectar a Q1 y S0 se va a conectar a Q0. Y las que nos resta conectar son las entradas de reloj entre cada uno de los flip-flops. CLK. Si encapsulamos esto en un bloque constructivo, nos va a quedar que este contador va a tener un bloque de esta forma. Ahí va a tener una entrada de reloj CLK y dos salidas, S1 y S0. Como mencionamos, este tipo de contador no tiene entrada. Solamente tiene, no tiene ninguna entrada para símbolos. La única entrada que tiene es la del reloj. ¿Qué va a ocurrir a esto? Si la salida S1 y S0 va a depender del valor del contador de ese momento. Va a arrancar en el estado inicial 0,0, después va a ir al estado 0,1, después va a ir al 1,0, 1,1 y después se va a volver a resetear a 0,0. Y así sucesivamente. El siguiente estado, vamos a ocultar la pizarra. El siguiente ejemplo que vamos a ver es un contador bastante similar, pero que esta vez sí va a tener entrada. Entonces, comencemos. ¿Qué diferencia va a tener el contador de este que acabamos de construir? De que va a tener entrada. Entonces vamos a tratar de vamos a hacerlo de cero. Así ya repasamos cada uno de los pasos. El primer ejemplo, el primer paso consiste en construir la máquina de Mili, ¿no? A través de los diagramas de estado para hacerlo de una manera lo más gráfica posible. En este caso vamos a comenzar con un estado inicial que lo vamos a llamar E0. Entonces, ¿qué significa este contador? Este contador va a cambiar de estado siempre y cuando la entrada, va a tener una entrada, que va a ser E, sea 1. Entonces para eso, lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que vamos a tener como entrada solamente dígitos binarios, o 0 o 1. ¿Cuándo se va a cambiar de estado? Cuando la entrada valga 1. Cuando valga 0, el circuito se queda, la máquina se queda en el estado en el que está. Entonces, si estoy en el estado inicial y me viene como entrada un 1, me voy al estado E1. Si como entrada me viene un 1, me voy al estado de 1 y como salida, vamos a hacer igual que hoy, vamos a emitir un 0. ¿Qué significa esto? Que si la entrada no es 1,
voy a estar emitiendo el valor que tiene ese contador. Este tipo de contador se le llama contador de transiciones. ¿Por qué? Porque se van a... Si la entrada es un pulso de reloj, si la entrada es un pulso de reloj, lo que se va a contabilizar, el cambio de estado, siempre va a estar dado en una transición de 0 a 1, en un flanco ascendente. Bien, si estoy en E1 y me llega una entrada que es 0, lo que voy a hacer es me voy a quedar en ese estado. No voy a pasar al siguiente estado, porque yo lo que estoy contando es la transición de 0 a 1, no la transición de 1 a 0. Entonces si me llega a 0, la salida va a ser el valor que va a tener en ese momento, que se mantiene, que va a ser 0. Si me llega un 1, ahora me voy al siguiente estado, que se llame E2. ¿Cuál va a ser la salida? Si mi primer valor de salida era un 0, al siguiente va a ser un 1. Si estoy en E2 y me llega el valor 0, me quedo en E2 y la salida va a ser 1. Si estoy en E2 y me llega la entrada en 1, voy a E3 y voy a emitir el E2. Si estoy en E3, me llega el valor 0, el mismo razonamiento. Me quedo en E3 y emito el valor del contador, que es 2. Si estoy en E3 y me llega el valor 1, me voy a E0 y reseteo el contador con el último valor, que es el 3. Ahora sí, si estoy en E0 y me llega el valor 0, por eso lo quise dejar hasta el final a esto, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrar el valor que tenía el contador en ese momento, que ¿cuál era? 3. Bien, como podrán observar, nuestro diagrama de estados ahora es un poco más... Ya depende el valor de las entradas para las transiciones, etc. Continuamos. El siguiente paso es crear la tabla de transiciones y estado. Entonces, yo tengo en el estado... Estoy en el estado N. Cuando me llegue en la entrada, cuando me llegue un valor en la entrada E, ¿cuál va a ser mi siguiente estado? E n más 1. Y cuáles son las salidas. ¿Cuál es la salida? S. Bien, en este caso me va a quedar... Cuando estoy en el estado inicial, en E0, y me llega la E igual a 0, que es esta arista, ¿cuál va a ser mi siguiente estado? E0. ¿Y cuál va a ser la salida? 3. Si estoy en el estado 0 y me llega E en 1, mi siguiente estado va a ser E1. ¿Cuál va a ser la salida? 0. Cuando esté en el estado E1 y me llegue un valor 0 en E, me quedo en E1. ¿Cuál va a ser el valor de salida? 0. Cuando esté en E1 y me llegue el valor en la entrada E, el valor 1, me muevo al siguiente estado, que va a ser E2. ¿Cuál va a ser la salida? 1. Si estoy en el estado E2 y me llega el valor 0, me quedo en E2. Estoy acá en E2, me llega el 0, me quedo en E2 y emito el valor 1. Si estoy en E2 y me llega el valor 1, ahora me muevo al siguiente estado, que es E3, y emito el valor 2. Si estoy en E3 y me llega el valor 0, me quedo en E3 y emito el valor 2, que es esta arista. Y si estoy en el estado E3 y me llega E en 1, me muevo a E0. Y acá se reinicia el ciclo. Y emito como salida el 3.
Acá tenemos la tabla de transiciones y salida, que es un poco más grande que la anterior, porque tenemos más aristas. Continuamos. ¿Qué hacemos ahora? Especificamos la codificación para los estados y las salidas. En este caso, los estados, como son 4, ¿cuántos estado y codificación? El estado es 0. Vamos a usar la misma codificación que hoy. Con 2 bits lo voy a representar con 0, 0. El estado E1 con 0, 1. E2 1, 0. Es importante describir siempre esta tabla porque cada uno la puede codificar a su manera, o sea, no tiene por qué seguir esta codificación. Sí tiene que tener en cuenta la codificación que utiliza para los siguientes pasos, ¿no? 3, 1, 1. Bien, y las salidas, vamos a especificar acá, salida. Las salidas van a ser también 4. En este caso van a ser los símbolos, la salida y la codificación, ¿no? 0 lo voy a codificar con 0, 0. 1 lo voy a codificar con 0, 1. Y 2 la voy a codificar con 1, 0. Y 3 con 1, 1. Bien, el siguiente paso es agregar esta codificación en la tabla de estados y transiciones. Entonces tenemos en EN, como tenemos hoy, en EN tenemos Q1 y Q0. ¿Qué le vamos a agregar a esto? Le vamos a agregar las codificaciones. En EN, bueno, acá tenemos, miramos la tabla. Esto va a ser la entrada E y el siguiente es en EN más 1. EN más 1. Que vamos a tener Q1 y Q0. Entonces, y la salida S, que va a ser en S1 y S0. Bien, seguimos. La representación de E0 es 0, 0. Cuando la entrada sea E, ¿qué hago? Me quedo en el estado 0, 0. Y la salida va a ser 3, que es 1, 1. Si estoy en el estado 0, 0, con codificación 0, 0, me llega en E el valor 1, me muevo al siguiente estado que es 0, 1. Y la salida va a ser 0, 0, 0. Si estoy en el estado E1, 0, 1, y la entrada E vale 0, lo que hago es me quedo en ese estado y la salida va a ser 0, 0. Si estoy en el estado, acá, este sería el cuarto, acá, la representación de 1 es 0, 0. Ahora, si en E me llega el valor 1, me muevo al estado de 2. Y la salida es 1. 0, 1. Si estoy en el estado de 2, 1, 0, y me llega E igual a 0, me quedo en el estado de 2. Y la salida, ¿cuál va a ser?
1. Si estoy en el estado E2 y me llega un 1, me muevo al estado de 3 y la salida va a ser 2. Si estoy en el estado de 3 y me llega al 0, me quedo en el estado de 3 y la salida es 2. Si estoy en el estado de 3 y me llega el valor 1, me muevo al siguiente estado, que es el de 0, y la salida es 3. Bien, ahora que construimos la tabla de transición y estados, sigue siendo la tabla de transición y estados, pero con las codificaciones que acabamos de especificar. Lo que tenemos que hacer es convertir esto en las tablas de verdad para después construir, para poder reducir y construir el circuito. Entonces, como hoy vamos a seguir el mismo ejemplo, vamos a estar utilizando el flip-flop del tipo D, cuya ecuación característica era la más sencilla, que es: en el siguiente instante de tiempo, la salida Q va a copiar el valor que tenga la entrada D en N. Entonces, vamos a... Recuerden que en este ejemplo específico nos quedaba bastante simple construir esa tabla. ¿Cómo nos quedaría? Sustituyendo estas columnas por D1 y D0. Ahora sí, estamos trabajando en el mismo instante de tiempo. Y podemos aplicar Carnot. Vamos a hacerlo de manera rápida. Sería la cuadrilla de Carnot sería Q1 y Q0 de 3 variables, ¿no? Q1 y Q0 y E. Vamos a hacerlo menos rápido por acá. 0, 0, 0, 1, 1, 0, perdón, 1, 1, y 1, 0. Bien, iniciamos con la primera función, que es D1. D1 va a ser igual a Q1 y Q0 con el valor 0, 0, o sea, la primera columna, y... no, acá. Este 1 que está acá. Sería con Q1 y Q0 igual a 0 y E igual a 1. Estaría acá. El siguiente 1 sería en Q1 igual a 1. Podría ser esta columna 3 y 4. Y Q0, 0. Acá columna 4. Y E igual a 1. A 0. Acá. El siguiente es en Q1, 0. E1. Acá. Y el siguiente es en Q1, Q0, 1. Acá. Y E igual a 0. Acá. Agrupamos y nos quedaría este con este. El producto canónico asociado a esa agrupación sería Q1 por E negado, más el siguiente agrupación sería este con este, y nos quedaría Q0 negado por E. Seguimos con la siguiente función. De 0 va a ser igual a este 1 sería cuando 0, 0, 1 acá,
El siguiente sería en 0, 1, 0. Acá. El siguiente sería en 1, 0, 1. Acá. Y el siguiente, que es este, sería en 1, 1, 0. Acá. Agrupamos y nos queda Q0 negado por E negado más, agrupamos y nos queda Q0 negado por E. Continuamos con la siguiente función, que es S1, S1 es Q1 y Q0 valen 0 y E0 y E vale 0. El siguiente es con 1, 0, 1, que es este. Y el siguiente es 1, 1, 0. Acá. Y el último es todo 1. Agrupamos y nos quedan estos dos. Nos queda Q1 por Q0. Vamos a poner acá. Q1 por Q0 más, agrupamos este con este y nos queda Q0 negado por E. Y el último, la última función, que es S0, vamos a reducir. Nos quedaría en 0, 0, el siguiente 1, en 0, 0, 1, acá. El siguiente es en 1, 0, 0, acá. Y en todo 1. Entonces acá podemos agrupar estos dos y nos queda en Q1 negado, Q0 negado, más este 1 lo puedo agrupar con este y nos queda Q0 negado por E negado, más este 1 que me queda sin agrupar, que es el producto asociado a Q1 por Q0 por E. Bien, reducimos cada una de las funciones y como siguiente paso, ¿qué nos quedaría? Diseñar el circuito. Vamos a diseñarlo rápidamente. Y para que el diseño sea un poco más prolijo, lo que voy a hacer es, lo voy a diseñar con con el simulador Logisim, que ya vimos en videos anteriores, que donde hicimos los ejemplos de los flip-flops, para que el circuito nos quede un poco más, nos quede más prolijo y no lo tenga que estar dibujando con el mouse. Entonces, ¿qué es lo que les voy a dejar en pantalla? Son las funciones que acabamos de reducir. Así que queda en pantalla las funciones.
bajar las funciones y el simulador. Bien, ahí quedaría en pantalla el simulador y las expresiones que acabamos de reducir aplicando Carnot. Entonces vamos a construir el circuito. Nos quedaría, necesitamos dos flip-flop del tipo D. Ahí sí se ve bien en pantalla. Bien. Y las funciones, bueno, el primer flip-flop va a ser el D1, va a ser el de arriba, y el de abajo va a ser D0. Esperemos que ahí me dé el espacio. Bien, en D1 vamos a hacer el primero. D1 va a ser entre tenemos dos AND, vamos a agregar dos AND de dos entradas y una salida, y de bit de dato 1. Bien, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Esos AND va entre vamos a tener una entrada también que es E, ya que estamos, lo dejamos. La vamos a llamar E. La entrada E a nuestro circuito. La entrada de reloj también. Estamos, la agregamos. Y una buena práctica es agregar, como vamos a estar utilizando en alguna de las expresiones, complemento, vamos a agregar una negación, una compuerta NOT. Entonces acá vamos a tener, antes de en este cable vamos a tener E, y en la salida vamos a tener E complemento. Bien, empecemos. En el primer, en D1 le tiene que llegar la salida de un OR, y cada una de las entradas a ese OR es la salida de un AND. Entonces el primer AND va a ser entre Q1 y E negado. E negado lo tenemos por acá, y Q1 lo tenemos por acá. Recuerden que tenemos Q1 acá en arriba, el flip 1, y el 0 es el de abajo. Q1 es esta y este es Q0. Y este va a ser Q1 negado y Q0 negado. Bien, el siguiente AND, también un AND de dos entradas, estrecho, va a ser entre Q0 negado lo tengo acá, Q0 negado, y E lo tengo acá. Y la salida de cada uno de estos AND va a ingresar a una compuerta OR. Y la salida de ese OR es la entrada de 1. Bien. El siguiente, que va a ser la entrada de 0, va a ser también la salida de un OR. Y la entrada de ese OR van a ser dos. Las entradas van a ser dos AND. Vamos a agregar los dos AND. Y el primero es entre Q0 negado, que está acá, y E negado, que está acá.
el siguiente AND va a corresponder a Q0 negado, también, acá, y E, que está acá. Y la salida de cada AND va a ingresar al OR. Y la salida del OR va a ingresar al D0. Bien. Los siguientes son para las salidas. S1, que es la del primer flip-flop, y S0, que es la del segundo. Entonces, la del primer flip-flop tenemos la salida S1. Recordemos esto, que acá tenemos la salida Q1, acá Q0 negado, perdón, Q1 negado, y abajo tenemos la salida Q0 y Q0 negado. Acá. Lo que nos falta es agregar un... Bien, ahora sí quedaría un poquito más gráfico. 0 negado y Q1 negado. Bien, continuamos. La salida vamos a hacer S1. S1 es la salida de un OR que tiene como entrada que tiene como entrada dos AND. Vamos a hacer el primero. El primer AND, que es entre Q1 y Q0. Vamos a agregar unos cuantos, así lo vamos a ir utilizando. El primero es entre Q1 y Q0. Q1 está acá y Q0 está acá. Y el siguiente va a ser entre, estamos acá, el siguiente va a ser entre Q0 negado y E. Q0 negado está acá y E está acá. Y la salida de cada uno de esos AND van a ir como entrada a un OR. Sigamos. El siguiente, la salida de este OR va a ser S1. El siguiente va a ser S0, que va a ser un poquito más largo, pero es 3 AND. Vamos a hacer el primero, que es Q1 y Q0 negado. Q0 negado está acá y Q1 negado está acá. El siguiente producto canónico es este ya está. Q0 negado por E negado. Q0 negado por E negado está acá. El siguiente es Q1 por Q0 por E.
Este es un AND de 3 entradas, que es Q1 por Q0, Q0 está acá, Q1 está acá, y está acá. Y la salida de cada de esos 3 AND ingresan a un OR. Y la salida de este OR es S0, perdón. Bien, lo único que nos resta por conectar son las señales de reloj entre ambos flip-flop y entre la entrada E, la entrada CLK. Bien, perfecto. El bloque constructivo, ¿cómo nos quedaría? Para terminar, el bloque constructivo sería tendría como entrada E, la señal de reloj CLK y la salida S1 y S0. Si cuando el circuito arranca en su estado inicial, recuerden que arranca en el estado 00. A medida que se vayan recibiendo las transiciones, las transiciones que se van a contar, o sea, la que van a modificar la salida, van a ser cuando E sea una transición de 0 a 1. O sea, cuando acá le va a llegar una señal de reloj y en cada flanco ascendente se va a cambiar el valor de las salidas. Entonces de esta manera se puede ir contando cada ciclo. Eso es sumamente importante en las computadoras que trabajan con una señal de reloj para sincronizar los diferentes componentes.